Bueno, soy Francisco Javier Casado Gómez y con el permiso del tribunal voy a proceder a mi presentación del proyecto del BI, titulado Biogás, generando bioenergía a partir de nuestros residuos, tutorizado desde la Universidad de Valladolid por Beatriz Molinuevo en Maricruz y desde el IES Trinidad de Arroyo por Pablo Espejo González. Voy a comenzar con una introducción a los contenidos que vamos a tratar. La introducción a la problemática de la gestión de los residuos, la digestión anaerobia y la codigestión, la metodología y los resultados de mi experimento, los factores que en este influyen y una conclusión en los agradecimientos para terminar. La problemática ambiental es los residuos los residuos orgánicos y la gestión de los mismos, que se puede realizar de manera controlada y correcta o de manera no controlada, y la mala gestión de estos residuos puede llevar a diversos problemas como la contaminación del suelo, del agua y generar gases de efecto invernadero como CO2 y metano que pueden contribuir al cambio climático. Aquí podemos ver ejemplos de estos residuos gestionados en vertederos. Como dato, en España el pasado año se produjeron 22,4 millones de toneladas de residuos y este plato que podemos aquí observar de color naranja fueron los orgánicos, que fueron 5,2 millones de residuos orgánicos. La consecuencia es clara: generación de metano, CH4 y CO2 mediante el proceso de digestión anaerobia que veremos posteriormente. Estos son gases que contribuyen al cambio climático y son negativos. Aquí podemos ver un ejemplo de estos residuos orgánicos como los residuos ganaderos, como podemos ver aquí, gestionados de manera correcta. Aquí podemos ver pues compost o distintos residuos que se compactan y se queman. Podemos ver pues, pilas de estos residuos que se gestionan al final de manera correcta. Aquí podemos ver una mala gestión de los mismos, como vertidos de purines al río o dejarlos en la intemperie, que eso es negativo para el medio ambiente. Aquí podemos ver un ejemplo de residuos domésticos en vertederos gestionados de manera correcta y separándolos en casa para su posterior reciclaje. O una mala gestión de los mismos, dejándolos de nuevo ahí tirados y pues de una manera incorrecta. Una de las posibles soluciones para la gestión de estos residuos es el biogás. Mediante el proceso de digestión anaerobia y codigestión podemos transformar estos residuos orgánicos en energía y en digestato, que es un fertilizante natural que favorece los cultivos y ayuda en la agricultura. Este proceso, voy a comentarle, es el proceso mediante el cual microorganismos y bacterias descomponen de manera anaerobia, es decir, sin oxígeno, los residuos, dando lugar a elementos más simples, como puede ser el metano, el CO2 y el digestato. Como ya he dicho, los productos son el biogás que forma el CH4 y el CO2 y el fertilizante natural digestato. Unas características de este proceso es que la mezcla de distintos residuos mejora la producción del proceso. Y el equilibrio de distintas variables como la temperatura, la humedad, la presión y los nutrientes hacen el proceso más eficiente y estable. Aquí podemos observar un esquema de este proceso de digestión. Comenzamos con los residuos orgánicos que, mediante distintos procesos de rotura de moléculas como la hidrólisis, la acidogénesis y la cetogénesis, nos dan como resultado el acetato, que es en el proceso que se divide el acetato y el digestato, como hemos nombrado el fertilizante natural. El acetato, mediante la metanogénesis, nos da lugar al CH4 o metano, que es lo que buscamos. El objetivo de mi experimento era evaluar la producción de biogás mediante la prueba de distintos residuos y analizar cómo la combinación de esos residuos favorece la eficiencia del proceso. Aquí podemos observar el inóculo, que no es otra cosa que fango, de la depuradora de Palencia. Aquí podemos observar otros sustratos como purín y restos vegetales. El purín proveniente de una granja de Segovia, que es un resto de los cerdos, y restos vegetales que pueden ser restos domésticos. Aquí podemos observar el diseño del experimento, y es que en 12 botellas de 500 mililitros introduje parte de fango y, dependiendo cuál, introduje el sustrato purín, el sustrato restos vegetales, una mezcla de estos. Las fases del proyecto: comencé con la determinación de diferentes características físico-químicas como los sólidos volátiles, los sólidos fijos, la materia seca. Esto, introduje los sustratos en un horno a 105 grados para separar la materia seca de la húmeda. Después
introduje el sustrato en una mufla a 550 grados centígrados. En este proceso se separaban los sólidos volátiles que se quemaban y los sólidos fijos, que eran la ceniza que se quedaba. Más tarde preparamos las botellas, introduciendo de nuevo el inóculo y los restos vegetales y el purín, dependiendo de cuál estuviésemos preparando. Más tarde incubamos estas botellas a 37 grados centígrados. Esta temperatura es extremadamente importante porque a esta temperatura se produce de una manera más eficiente y más estable la digestión anaerobia. Aquí podemos ver que diariamente se sacaron de esta incubación para medir la presión en estos generados. De este modo, mediante la ecuación de los gases ideales, podíamos conocer la cantidad de gas generado ese día y, finalmente, procedimos al análisis de los resultados y para que nos dieran lugar a estas gráficas. Aquí podemos observar que T1 es el color naranja, T2 el de los restos vegetales y T3 la mezcla. ¿Cómo que podemos observar que T1 produjo menos cantidad de metano en forma de biogás? Pero fue un proceso mucho más estable, como en T3. T3 tuvo un proceso más estable, pero debido a esa mezcla, produjo mayor cantidad que T1. T2, lo que sucedió debe haber sido alguna anomalía, porque este proceso ha resultado bastante variable y ha producido más que T3, y esto debería haber sido al contrario. Aquí podemos observar los resultados claves, como la estabilidad del proceso, que como hemos comentado, para el purín y la mezcla, T1 y T3, fue bastante inestable, pero produjo menos que restos vegetales. A lo largo de 32 días, estos vegetales produjeron mayor cantidad de biogás. ¿Qué podemos obtener? Que la mezcla de los residuos mejora la eficiencia y la estabilidad del proceso. La codigestión, por tanto, que es la digestión anaerobia con varios sustratos, es mejor o más estable, más eficiente al fin y al cabo que la digestión anaerobia. Y aquí podemos observar el potencial de metano. Esta es la cantidad de biogás en forma de metano por gramo de sólido volátil que obtuvimos. Pues como podemos observar, obtuvimos más en los restos vegetales. Aquí podemos observar otro tipo de resultado, y es que el pH a lo largo del proceso de digestión anaerobia se mantuvo estable. Los sólidos totales y los sólidos volátiles se eliminaron. Esta eliminación es consecuencia de, como ya podemos observar, de la producción de biogás, y es que parte de esta materia orgánica se transformó en metano mediante el proceso de la digestión anaerobia. Y finalmente podemos observar el nitrógeno amoniacal que este aumentó debido al proceso de la digestión anaerobia. Aquí podemos observar las conclusiones, y es que la combinación de residuos, como ya he dicho previamente, mejora la producción y la hace más estable y más eficiente, y que el biogás es una solución sostenible a medio y largo plazo para controlar la cantidad de residuos y hacer algo provechoso con ellos, producir energía al mismo tiempo. Como mensaje final es que apostar por la energía renovable es clave para el futuro. Y es que en España somos uno de los principales productores de energía renovable de Europa y prácticamente del mundo. Y es que el 65% de nuestra energía que produjimos el año pasado, ahí en marzo del año pasado, fue verde, renovable. Muchas gracias por la atención y agradecer a la Universidad de Valladolid, al Trinidad Arroyo por la presta de material y por la atención. Muchas gracias. Bueno, pues Javier, enhorabuena por la presentación, me ha gustado mucho. Y nada, agradecerte también a ti el rato que has compartido en la universidad y todo el trabajo del laboratorio, que ha sido bastante. Y eso, que has sido muy, muy responsable con tu trabajo, y eso pues siempre es de agradecer. Respecto a la presentación, bueno, pues lo he dicho, a veces que está muy bien, pues siempre hay alguna cosilla que pulir, ¿no? Tengo que... pues bueno, pues por ejemplo, que has presentado un gráfico en el que no pones los datos. Ponía 00. Creo que ha habido algún problema ahí al cargar la presentación o algo. Porque lo has dicho de palabra. O sea, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, pues me toca hacerte alguna pregunta. Pues a ver, por ejemplo, ¿qué ventajas le ves tú a la codigestión de residuos para generar metano frente a la digestión anaerobia de un único residuo? Pues como hemos podido ver en la gráfica,
la podigestión, que era la T3, que era la mezcla, era mucho más estable que la T2. Al final produjo más, pero esto no es un proceso eficiente porque es inestable. Puedes depender de que funcione bien un día y otro no. Esto no es eficiente de manera industrial. Muy bien. Sí, bueno, y nada, y resaltar eso, la importancia de estos procesos para, pues eso, para generar y para controlar esas emisiones de los residuos mal gestionados. ¿Sabes? Y nada, también dar las gracias a tus tutores del instituto, porque, bueno, pues me hace muy fácil durante este proceso, ¿vale? Pues muchas gracias, Javi, por tu presentación. A la vista está que necesitamos procesos de este estilo de economía recircular porque pese a que somos los mayores productores verdes, aún así necesitamos gas para producir energía. Entonces necesitamos fuentes fiables y procesos estables para ello. La pregunta que yo te voy a hacer es la fase más crítica de tu proyecto. ¿Cuál es, digamos, la parte así que habría que estar que habéis tenido que estar más pendiente de ella? Yo diría que la medición diaria. Al final, durante 32 días, yo no la realicé, la realizaron por mí, porque era solo pinchar la botella y medir la cantidad de presión en tu manómetro. Pues al final es una constancia que es muchos días, entre 2 días, sin olvidarse, todos los días yendo y apuntando los datos. Y esto pues fue muy importante, pues no voy a obtener los datos. Bueno, nada, felicitarte una vez más. Me parece un proyecto muy interesante porque, por un lado, trabajas sobre la gestión de residuos, lo cual ya de por sí es un reto, y al mismo tiempo con la capacidad de un aprovechamiento muy necesario, como bien indicaba Pablo, en la generación de gas, en este caso biogás. Yendo un poco a la naturaleza del proyecto, que como bien has destacado, tiene un trabajo experimental importante. ¿Qué es lo que más destacarías de esta experiencia dentro del BIE, de este proyecto? ¿Qué es lo más gratificante o lo más enriquecedor para ti? Yo diría que trabajar con profesores de universidad o con licenciados al final de ciertos temas es muy enriquecedor porque al final pues ves la manera de trabajar, ves las herramientas, la metodología y esto a gente de ciencias pues es muy interesante. Bueno, reunida la comisión evaluadora del proyecto de investigación de segundo bachillerato y de acuerdo con la exposición realizada por el alumno Francisco Javier Casado Gómez, del trabajo tutorado por Beatriz Molinuevo Saltes y Pablo Espejo González, titulado Biogás generando bioenergía a partir de nuestros residuos, acuerdan una calificación de 10.